Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia. En este caso, Juan Venero es ingeniero de telecomunicaciones, viene a dar una conferencia representando a la Asociación de Poliestireno Extruido, la Asociación Ibérica, y nos va a comentar sobre todo el tema del papel que juega el aislamiento térmico en la construcción sostenible. Nos va a contar casos, como en el día anterior nos comentaba para acústica, casos prácticos, nos enseñará de hecho bastantes fotografías de obra para que podamos entender este papel fundamental que tiene el aislamiento térmico en edificación. Cuando quieras, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias, Vicente, por la presentación. Y hecha la introducción, os comento un poco el contenido de la jornada y lo que vamos a ver. Voy a empezar por presentaros quiénes somos. IPEX es la asociación ibérica que incluye fabricantes de España y Portugal de material aislante, que es el poliestireno extruido. Entonces, entre los objetivos que tenéis ahí de la asociación, uno de ellos es la difusión del poliestireno extruido para aplicaciones de aislamiento térmico y la divulgación en general, pues, de cuestiones de eficiencia energética. Fue creada la asociación en el 2004. Somos miembros también de Andimat, y ahí tenéis los 8 fabricantes que forman parte de la asociación: Topox, Ediltec, Dow, BASF, Ursa, Nauf Insulation, Fibran y Choga. Una pincelada muy rápida, aunque bueno, supongo que conocéis el material poliestireno extruido, pero por remarcar sus principales prestaciones o aquellas características que son más interesantes del material. Bueno, pues el material se caracteriza por ser muy ligero, con una conductividad térmica cuyo valor medio suele ser de 0,034 vatios metro grado Kelvin. Una de las características diferenciadoras con respecto a otros materiales aislantes es que tiene muy elevadas resistencias a la compresión. Ahí tenéis 250.000 kilos metro cuadrado, lo que le hace en unas aplicaciones de cubierta, pues bastante, incluso de cimentación, que os enseñaré algunas imágenes, pues una aplicación bastante buena. Y otro de los puntos fuertes del material es la baja absorción de humedad. Ahí tenéis 0,4%. Estos valores están extraídos de un informe en el que me voy a centrar bastante en la presentación, que es sobre durabilidad de los materiales, que ha sido elaborado por el Instituto Eduardo Torroja. Y estos ensayos son del material sometido a condiciones climáticas reales. Se han cogido 5 obras diferentes en la que el material ha estado instalado en la cubierta durante 30 años. Son obras del año 89 y pues hemos cogido el material, muestras, se han hecho 3 inspecciones y veréis más adelante cuáles son los resultados. Muy importante también, estos materiales tienen una normativa reguladora, que es la 13.164, y que es la que especifica cuáles son las prestaciones que deben tener estos materiales y cuáles son las que los fabricantes pues deben de ensayar. Como veis, también fijaros que no aparece por ningún lado la densidad del material. Es un dato totalmente irrelevante, lo cual, a la hora de caracterizar de forma adecuada, pues pensar más en la conductividad térmica, la resistencia a la compresión o la absorción de humedad. Bueno, por introducir un poco el papel del aislamiento térmico, pues está claro que la envolvente del edificio es uno de los puntos clave, porque es el que protege a los usuarios de la severidad climática en la que nos encontramos, sea tanto de excesivo calor, excesivo frío o el agua. Entonces, es uno de los elementos más importantes de cara a la funcionalidad que tiene un edificio como protección del usuario. Evidentemente, además del aislamiento, pues tenemos que tener en cuenta una buena orientación del edificio, una buena selección de los acristalamientos, una correcta renovación de aire dentro del edificio, porque el edificio tiene que respirar para que sea un edificio sano. Pero vamos a ver cómo el aislamiento térmico es uno de los elementos que más contribuyen a la reducción de la demanda energética y también que tiene una mayor amortización. O sea, el tiempo de amortización
de lo que sería la inversión en aislamiento térmico, pues puede tener pues un periodo de retorno de unos entre 5 y 7 años. Os mostraré algunos datos. Bueno, tanto para obra nueva como para rehabilitación, sobre todo para rehabilitación, pues un edificio que esté bien aislado o aislado, vamos a decir, según código técnico, y aislado según norma básica, pues hay una diferencia bastante importante. Y la tendencia es que nos vamos a acercar cada vez más a reducir la demanda energética de los edificios. Y para esto, pues uno de los apartados clave va a ser el aislamiento térmico. Luego tendremos que jugar con otros factores como también pues el solamiento y otros aspectos. Entonces, como contribuciones básicas del aislamiento térmico, influye directamente en el confort y en la calidad térmica del edificio. Entonces, hay dos beneficios fundamentales, ¿no?, si lo enlazamos con la sostenibilidad. Uno de ellos es el ahorro de energía, ¿no? Yo puedo utilizar una caldera de biomasa y puede ser muy sostenible, entre comillas, porque tal como están clasificadas, sus emisiones de CO2 atribuidas son 0. Pero si yo coloco una caldera de biomasa en un edificio que cumple justo en el límite las prescripciones que hay en el HE1, pues bueno, por una parte yo creo que estoy descompensando la balanza, ¿no? Estoy utilizando una instalación que se supone que es muy sostenible en un edificio que no es muy sostenible. Entonces digamos que tiene que haber un conjunto entre edificios bien aislados y reducir en todo lo posible la demanda de las instalaciones que yo luego voy a instalar o a diseñar en proyecto. Está claro que si puedo elegir una caldera de condensación que tenga más rendimiento, pues perfecto, pero si además puedo conseguir que el edificio me consuma menos gracias a la inversión en el aislamiento térmico, pues va a ser mucho mejor. Incluso me va a poder permitir seleccionar equipos con una dimensión pues menor y probablemente un coste menor, porque tengo un equipo dimensionado adecuadamente a la demanda que tiene. Luego, el segundo beneficio está la protección medioambiental, en el que evitamos las emisiones de reducciones de CO2. Por el momento esto no tiene ningún valor económico, ¿no?, salvo creo que es en el impuesto de circulación. Ahora se está favoreciendo los vehículos que tienen menos tasa de emisiones de CO2, pero en los edificios esto, pues bueno, es simplemente un factor medioambiental, verde, sostenible, pero no tiene ningún valor económico. Entonces decirlo es un poco como, bien, el que esté dentro de esta dinámica y de esta corriente que hay ahora en la edificación de ser más sostenibles, bien, pero de cara pues a un promotor, el hecho de que emitamos menos CO2, pues mira, a mí lo que me interesa es tener vender un buen producto y tener una buena rentabilidad, y eso de momento, pues digamos que el aspecto medioambiental no se valora de la forma que se tendría que hacer. Imaginaros que hubiese un impuesto en el que, o más que un impuesto, un beneficio fiscal para edificios que redujesen sus emisiones de CO2. Pues igual sería un punto interesante y un planteamiento para decir, bueno, pues ya no estamos solo hablando de que estamos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, sino que además voy a tener un beneficio, que desgraciadamente las personas tendemos a ver solo este lado positivo si tenemos un beneficio a cambio. Bueno, y por último, los otros dos beneficios: confort, evidentemente, de los usuarios, y el hecho de tener aislamiento va a reducir en una gran parte el riesgo de condensaciones. Eso también veremos un apartado de patologías de puentes térmicos y cómo podemos reducir en esos frentes de forjado, sobre todo, pues el efecto negativo de las condensaciones por esa zona mal aislada. Bueno, lo que os comentaba, la base de una construcción sostenible está en reducir el consumo energético. Yo puedo utilizar fuentes de energías renovables. Puedo utilizar contribución solar, puedo utilizar eólica, puedo utilizar geotermia. Todo eso está muy bien, pero la base es que mi edificio consuma lo menos posible. Esa es la base principal, sobre todo tener en cuenta, porque hay muchas instalaciones que la fuente primaria de energía es la electricidad, como en la Comunidad Valenciana. Los equipos que se utilizan para climatización, tanto de frío como de calor, la mayor parte, según el último estudio de la ABEN, basan su fuente de energía en la electricidad. Entonces, cuanto menos me consuma, teniendo en cuenta todo lo que está subiendo la factura de la luz, pues va a ser mejor. Entonces, la base estaría esa reducción de la demanda energética con mayor aislamiento térmico,
el segundo escalón de la pirámide sería el contribuir a utilizar cada vez fuentes energéticas pues, de tipo renovable, y por último pues el intentar utilizar los combustibles fósiles de forma eficiente. Entonces, el aislamiento es la solución más eficaz porque permite una mínima inversión y se rentabiliza bastante rápido. Veréis algún ejemplo. Bueno, en cuanto al control de ejecución de obra y control de proyecto, lo que aquí tenéis en estas diapositivas es un proyecto de norma de AENOR que se está redactando para diferentes familias de materiales. Esta en concreto habla del aislamiento de poliestireno extruido, y lo que persigue este tipo de norma es un control en proyecto, instalación en obra y obra terminada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace la verificación? Pues mediante una hoja de control, pues una serie de parámetros y si se cumplen o no se cumplen. Entonces, hay dos ámbitos en el cumplimiento del proyecto. Yo tengo que verificar, por una parte, pues los requisitos del H1 que ya se han explicado, y por otra parte características de los materiales, y remarco en ese apartado la conductividad y o resistencia térmica. Luego otros datos serían la descripción de los cerramientos, la solución constructiva con puentes térmicos tratados o no tratados. ¿Y por qué remarco este valor de la conductividad térmica? Bueno, esto es extraído del catálogo de elementos constructivos del Ministerio, documento oficial, en el que si me voy a las características del poliestireno extruido, que luego el motor de cálculo de LEADER y la base de datos utiliza estos valores, me encuentro con que tengo un rango de valores desde 0,029 a 0,039 si utilizo HFCs como gas para la fabricación del producto, o de 0,33 a 0,039 si utilizo CO2. Bueno, si yo me planteo el diseño del edificio y voy al LEADER o a la opción simplificada y bueno, voy a poner un aislante térmico, ¿qué conductividad tiene? Bueno, pues me encuentro que tiene de 0,029 a 0,039. Vale, pues voy a coger la de 0,029 porque, pues bueno, ya que aparece en este documento y es reconocido y demás. Vale. En realidad del mercado, este tipo de gas, en la utilización de este tipo de gas para la fabricación de los materiales, en este caso aislantes, está prohibido desde hace bastantes años, con lo cual si especificáis en un proyecto un poliestireno extruido con una conductividad térmica de 0,029 no lo vais a encontrar en el mercado. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir a una ficha técnica y en este caso, como son productos normalizados, marcado CE, y en el caso de que tenga distintivo voluntario, marcado ENOR, y comprobar cuál es la conductividad térmica de ese material, que van a estar más cerca de estos valores que de estos valores. Lo comento porque es un caso muy habitual el hecho de que se especifiquen en proyecto determinadas conductividades térmicas que luego en el mercado no se encuentran, y resulta que en lugar de tener que poner 5 centímetros resulta que necesitas 7 o necesitas 6. Pues lo remarco porque es importante, es un caso bastante habitual. Y también vamos a hablar de espesores. Pues bueno, cada uno en la cabeza tendrá un espesor habitual de aislamiento. Hablo de aislamiento en general, que se utiliza en cubiertas y en fachadas, dos casos principales, dependiendo de la zona climática. Pues bueno, vosotros mismos sabréis si coinciden con lo que estáis habituados o no. Y muy importante, pongo aquí 2006. Por desgracia, la persona responsable del representante del Ministerio no iba a estar aquí hoy para explicarnos cuál es la siguiente fase, pero la previsión es que estos valores aumenten. En una zona climática como la de Castellón, estamos hablando que en cubiertas actualmente lo que habría que instalar, dependiendo del tipo de forjado, la tipología de cubierta, inclinada, con cámara de aire, sin cámara de aire, pues bueno, podemos estar hablando de espesores entre 5 y 7 centímetros. Esto es lo mínimo. Estamos hablando también siempre de mínimos. Si nos vamos a poblaciones del interior, dentro de la provincia de Castellón, nos vamos a encontrar fácilmente que estaremos en espesores de 9 y 10 centímetros para cubierta. Esto es lo que se tendría que estar colocando actualmente en obra, poca o mucha la que haya, pero es lo que se debería tener que estar colocando. En fachadas es mucho menos restrictivo y estamos entre 2 y 4 centímetros. Con lo cual, que cada uno haga un poco su reflexión y piense si eso es lo que se está colocando habitualmente o no, y sobre todo con el horizonte de que esto va a cambiar y que va a cambiar a unos espesores mayores. Entonces, a la hora de realizar el control en obra, esto es parte del proyecto de norma. Fijaros, lo primero que aparece, presencia del marcado CE. Eso es lo primero que tenemos que controlar, porque ahí va a venir la conductividad térmica declarada.
Si tenemos si el fabricante dispone de una marca voluntaria de calidad, como es la marca Aenor, pues sí consta el que en proyecto, porque en proyecto vosotros podéis especificar el que determinado material, además del CE, que es el mínimo, tenga un distintivo de calidad voluntario, que es el Aenor. Bueno, eso como parte de mínimos. A partir de ahí, de lo que es el material en concreto, pues ya podemos comprobar pues las dimensiones, el espesor, la conductividad térmica. Digamos que estas serían las dos principales: espesor, conductividad y la resistencia térmica, u otras prestaciones como reacción al fuego. El código de designación, luego que el producto llega en el embalaje original y pues que se han seguido recomendaciones del fabricante, almacenamiento o acopio. Vale. Eso en cuanto al control de recepción en obra. Y en cuanto a la ejecución, bueno, esto líneas generales, luego dentro de cada sistema de cubierta o de fachada pues entraré un poco en más detalle. En la ejecución se debe comprobar los siguientes aspectos. Por una parte, que se garantice la continuidad del aislamiento entre las planchas que lo forman. Pues bueno, que no haya juntas abiertas entre las planchas que permiten pues desplazamiento o circulación de aire, porque eso puede crear pues igual condensaciones en las cámaras. Que el material esté bien fijado, o porque se cubre de altura libre completa, o porque utilizo fijaciones mecánicas. Y que el tratamiento en las juntas, o sea, si es un material de fachada, pues normalmente voy a utilizar machimbrado. Si es una solución de cubierta, va a ser media madera, pues bueno, que sea el material adecuado para cada aplicación. Y luego hay una parte de control de ejecución de obra para lo que serían puentes térmicos, pues contorno de huecos, perforaciones, forjados, pilares, pues ya un poco más de detalle. Bien. Cuarto apartado, y un poco el más interesante desde el punto de vista de que creo que son pocos los casos que os vais a encontrar con esta experiencia sobre durabilidad de materiales. También es un concepto que está muy asociado a la sostenibilidad, porque yo no solo tengo que analizar un producto en su origen, sino también en lo que dura, ¿no? Aunque digamos que el análisis de ciclo de vida de un material puede ser más amplio, como la extracción de recursos, la energía que utilizo para fabricar ese material, el transporte que utilizo y la energía que consumo, las emisiones de CO2 desde la fábrica hasta la obra, y luego la durabilidad de ese material. Es algo que cada vez más vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Y realizar un balance global de todos estos parámetros, ¿no? Porque yo puedo pensar quizá en elementos que son naturales, pero que igual su durabilidad o no está probada o son de 3, 4, 5 años. Entonces, ¿de qué me sirve utilizar un material que aparentemente es mucho más sostenible si su durabilidad me va a llevar a que lo tenga que sustituir al cabo de X años? Entonces, en este concepto de sostenibilidad, mirar la foto global, o sea, desde la extracción del producto hasta su posible reutilización, que en el caso de determinadas aplicaciones del poliestireno extruido, pues es posible, como es el caso de la cubierta. Bueno, ahí tenéis dos posiciones diferentes del aislamiento en la cubierta invertida, la cubierta convencional. La cubierta invertida tiene ciertas ventajas con respecto a la convencional. La fundamental es que se protege más la impermeabilización. Al colocar el aislamiento térmico por encima de la impermeabilización, lo que estamos protegiendo es el cambio de temperaturas brusco, sobre todo de zonas del interior, en donde pues durante el día puede hacer una temperatura elevada y por la noche cae bastante, entonces hay un salto térmico bastante importante. Y también de lo que es las acciones mecánicas pues por ejemplo para una cubierta transitable. Entonces en estos ejemplos ahí tenéis tanto para obra nueva como para rehabilitación espesores que se deberían de utilizar, en este caso cubierta invertida. Me centro en lo que sería el control de obra y paso ya al concepto de durabilidad y a ver unos ensayos, unos resultados del Eduardo Torroja. En el caso de la cubierta invertida, ¿qué es lo que tendríamos que comprobar? Primero, que el producto es el adecuado. Pues hay productos para fachadas, hay productos para cubiertas, cambia su valor de resistencia a la compresión, pues me tendría que fijar en esto, ¿no? Segundo punto, que se han colocado flotantes para que cada capa de material funcione de una forma diferente. Tener en cuenta la impermeabilización, pues será sintética, será bitumiosa, tiene unas características, el aislamiento tiene otra. Lo que interesa en una cubierta es que cada material funcione por separado para que se permitan los cambios de movimiento. Las planchas de XPS se han colocado al 3 bolillo con juntas contrapeadas.
Luego, con las juntas a tope, se ha utilizado una capa de separación entre, por ejemplo, un geotextil, entre lo que es el aislamiento y la protección pesada. Muy importante, veréis un caso en el que, por motivos de que no se ha colocado una capa difusora del vapor de agua encima del aislamiento, han aparecido unas humedades bastante importantes en el soporte, y como consecuencia el material también sufre esa absorción de humedad. Las testas en condiciones, bueno, no me voy a detener mucho más, lo tenéis ahí en lo que son las transparencias, y como lo tendréis disponible a través del IBE, pues no me paro. Me voy a lo que sería ejecución de obra. Esta sería la base de la impermeabilización, el material aislante y la grava, como en este caso como protección pesada. Vais a ver durante la presentación diferentes colores de poliestireno, pues cada fabricante por diferenciación utiliza un color diferente. Esto, pues bueno, al final somos 8, pues hay 8 colores diferentes. Bien, estos son los resultados a los que me refería del Instituto Eduardo Torroja. De lo que se trataba es de utilizar 5 edificios o coger 5 edificios en diferentes zonas climáticas. Si no recuerdo mal, son Lérida, La Coruña, Sevilla y Tarragona, también en zonas del interior, zonas de costa, y evaluar el comportamiento del poliestireno extruido a lo largo del tiempo. Entonces son obras que más o menos tienen una media entre 29 y 31 años. Y a esto me refiero que es un caso, yo creo que bastante particular, de información que no estamos habituados a tener, ¿no? Porque colocamos los materiales, los dejamos ahí, pero bueno, ¿cuánto va a durar? ¿Va a tener la misma conductividad térmica el material cuando lo instalo hoy que cuando pasen 10 o 15 o 20 años? ¿Va a ser el mismo comportamiento? Porque eso me va a afectar a la demanda energética, al rendimiento de mis instalaciones. Con lo cual es una pregunta que yo creo que está bastante bien planteársela. Entonces, en este caso es un hotel en La Coruña, año de realización de la obra, el año 82, y se han recogido muestras en 3 años. En el 89, el 2001 y la última en el 2011. De lo que se trataba no era simplemente de realizar un aspecto visual, sino también de extraer las planchas del aislante y observar 2 características fundamentales. Uno, la conductividad térmica, y otro, el contenido de humedad, la absorción de humedad. Bueno, y también en diferentes zonas de la cubierta, en 2 zonas, en la zona de sumidero y en la zona de limatesa. Diferentes probetas, y aquí tenéis los datos de conductividad térmica en condición húmeda, y luego se hacía pues otro ensayo con el material debidamente secado. Dato que os puede llamar la atención: estos valores de conductividad térmica ya no se encuentran en el mercado, antes lo he comentado. Alrededor de 0,029 esto ya no lo encontramos. ¿De qué año es la obra? Del año 89. Claro, antes se podían utilizar otro tipo de materiales o materias primas para la fabricación de estos materiales. Entonces me dan conductividades más bajas que ahora pues no puedo llegar. Entonces, el dato interesante también es, uno, que la conductividad térmica pues es más o menos la de diseño, y otro, la absorción de humedad. Fijaros que en volumen es menor está entre 0,3 y 0,1% absorción de humedad. Por eso se comporta tan bien, y veis que prácticamente no hay diferencia entre que el material esté húmedo a que esté seco. Entonces, una de las características principales, o que le pueda afectar a un material, un parámetro que le pueda afectar a las prestaciones térmicas de un material, uno es la temperatura, el otro es el grado de absorción de humedad. Cuanto más humedad tenga ese material, peor se va a comportar. De hecho, veréis como en ese caso que os comentaba, que se había acumulado pues humedad en las baldosas, disminuye lo que es la prestación de la conductividad térmica. Bueno, pues ahí tenéis el aspecto de las planchas. Esta es otra de las cubiertas, también cubierta invertida en grava, en este caso es en Lleida, una pues zona climática más severa, de 3, y resultados pues similares, 0,1, 0,007, en torno 0,1, 0,3 el aspecto del material. Y esta es a la que me refería,
que fijaros cómo están las baldosas. Esto es un defecto que aparece por no dejar una capa de separación difusora del vapor de agua y sellar estas juntas cuando deberían estar abiertas. O sea, esto es una cubierta que el lastre es una baldosa, está colocada la impermeabilización, el aislamiento térmico y una baldosa de hormigón como lastre. Problema, pues que la humedad queda retenida entre el material y la baldosa, aunque acaba por aparecer. Y esto también es un defecto de mantenimiento. Claro, las fachadas enseguida podemos ver si se cae un poco del revestimiento de mortero, si hay un pequeño defecto, pero en la cubierta, a no ser que vayamos a hacer un mantenimiento de las instalaciones, cosa que por el momento lo que es mantenimiento preventivo no lo conocemos, ¿no? Sino que siempre accedemos a la cubierta. No funciona la máquina de aire acondicionado, ¡buah! Pues me voy a subir a ver qué pasa. En este caso en concreto, en la cubierta había nidos de pájaros, había una colmena de abejas, o sea, es una cuestión de que si no te das una vuelta por ahí, pues te puedes encontrar absolutamente de todo. Y por culpa de ese mal mantenimiento habían aparecido, pues bueno, esta formación de humedad y el material lo estaba absorbiendo. Si antes teníamos unos valores de entre el 0,1 y el 0,2%, ahí tenéis unos valores de hasta el 5% de humedad. Entonces, pues bueno, está claro que es un efecto importante y que también estos porcentajes de humedad, porque tenéis diferentes valores en diferentes años, esto depende también de si en el momento o el periodo anterior a realizar los ensayos fue una época en la que había llovido mucho o había llovido poco. También tenéis que entender, y es un concepto importante, en que en este tipo de materiales la absorción de humedad es digamos, es un proceso que es transitorio, con lo cual en presencia de humedad el material absorbe poco y en ausencia de humedad va liberando esa presencia. Entonces, pero aquí tenéis lo importante que puede ser el hecho de que un material absorba esa humedad debido a una patología de pues incorrecto mantenimiento en este caso. Antes estábamos hablando de valores pues de 0,30, aquí lo tenéis, para esta época que había muy poca humedad, y con un valor del 5% o casi el 6%, pues tenéis que la conductividad ha aumentado hasta 0,040. Con lo cual, importante el tema del mantenimiento, y esto teniendo en cuenta que son materiales que absorben pues prácticamente muy poquito. Esta es la Facultad de Ciencias Exactas de Sevilla, también zona climática B4, igual que la de Castellón, cubierta invertida con grava. Pues bueno, ahí tenéis el aspecto del material, que la verdad es que pues bueno, tiene que estar sucio, está deteriorado, pero si os fijáis en el corte, que esta plancha pues a la hora de realizar la inspección, pues al tirar de ella pues se rasgó. Fijaros cómo está el material, que está prácticamente como el primer día. Si cogéis ahora una muestra de poliestireno, es que exactamente como el primer día. Y aquí sí que tenéis, volvemos a los valores de prácticamente nula absorción de humedad y unos valores de conductividad térmica, pues como lo que en esa época se podían alcanzar. Estas son las oficinas de uno de los asociados en Tarragona, también cubierta invertida con grava, zona B3. Ahí tenéis lo que os comento del corte el aspecto que tiene el material, que prácticamente como el primer día ya han pasado 30 años. No estamos hablando ni de 5, ni del seguro decenal 10, ni 15, estamos hablando de 30 años, y que hemos evaluado las prestaciones tanto de conductividad térmica como de absorción de humedad, con lo cual podemos dar un dato bastante interesante en cuanto a la durabilidad de este material, incluso su reutilización. Plantearos el caso de que el edificio, por lo que sea, va a ser demolido, yo podría reutilizar estas planchas de poliestireno perfectamente. He comprobado, las he extraído, he comprobado que sus propiedades están inalterables. Pues qué mejor caso de sostenibilidad en el que yo puedo reutilizar sin invertir ningún proceso más energético, reutilizar el propio material que ya ha tenido otra vida útil. Esto es otro caso con
con baldosa aislante. ¿Vale? El apartado de lo que era el extracto de este documento de Eduardo Torroja ya ha terminado. Esto estará disponible brevemente. Lo que no sé es la difusión que se va a realizar. No sé si será a través de la asociación. Eso todavía no sé comentaros, pero por lo menos tenéis aquí ya un adelanto. Por ver otro tipo de soluciones, pues cubierta inclinada. En este caso tenemos que tener en cuenta que el tipo de material, lo que es el acabado, si vamos a realizar una instalación de tejas amorteradas, pues debe llevar unas ranuras. Ahora veréis un ejemplo de rehabilitación. Ahí tenéis detalle de que el material, el aislamiento térmico se tiene que fijar, utilizar unas 4 o 5 fijaciones por metro cuadrado. También una pregunta habitual suele ser, bueno, pero es que debajo tengo la impermeabilización. ¿Qué ocurre con la impermeabilización si yo estoy perforando el material aislante? Bueno, dependiendo del tipo de cubierta habrá que ver si esta ejecución es correcta o no, y dependiendo también de la pendiente y el tipo de cobertura, pero normalmente no hay ningún inconveniente, no aparece ninguna patología, porque el agua en una cubierta que tenga un 15%, entre un 15 y un 30% de pendiente, pues el agua no va a dormir. Bien, el ejemplo que os comentaba de rehabilitación en una cubierta inclinada, con aislamiento bajo la teja. Esta es la rehabilitación del Hospital de la Marina de Cartagena. Y este es el detalle que os comentaba. No sé si se apreciará bien, pero el producto lleva pues como unos rebajes, una serie de acanaladuras, para que permita una mejor adherencia de lo que son las tejas sobre el mortero. Entonces hay que tener en cuenta que si utilizase el material para cubierta plana, pues no sería adecuado, aunque su espesor y su conductividad sí que fuesen adecuados, pues para esta aplicación en concreto no sería el adecuado. También tenemos posibilidades en cubierta inclinada de realizar pues paneles sándwich basados en poliestireno. Y me voy a las fachadas, en donde también me voy a detener un poquito más. Y poneros un ejemplo también de sistema de aislamiento térmico por el exterior con XPS, que tiene 15 años. También para que veáis otro ejemplo de durabilidad y de pues bueno, una garantía de soluciones avaladas por la experiencia. Comparar el aislar por el exterior o aislar por el interior. Ventajas e inconvenientes, tanto para obra nueva como para rehabilitación, ¿vale? Bueno, aislar por el exterior tiene la principal ventaja que evitamos los puentes térmicos. O sea, sobre todo los puentes térmicos de frentes de forjado los hemos eliminado, lo cual es una ventaja bastante importante. Ahora desventajas. Las ventajas las tenéis en verde, desventajas las tenéis en color rojo. La instalación es más costosa, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de una rehabilitación, pues bueno, todos los medios auxiliares que necesito pues son más costosos. Y si estoy en un caso como este, que es un ladrillo caravista, pues hombre, a un ladrillo caravista ponerle un aislamiento por el exterior pues no queda muy bien, ¿no? Ahora, como ventajas también de cara, sobre todo en rehabilitación, no tienes interferencia en los usuarios. No tienes que desalojar el edificio, pueden seguir haciendo vida normal porque todos los trabajos van a ser por el exterior. Y también no reducimos superficie útil de la vivienda, con lo cual también es un dato importante. Desventajas, como veis, voy dando aspectos positivos, aspectos negativos. Tenemos que poner de acuerdo a toda la comunidad de propietarios. Me estoy centrado mucho en rehabilitación porque este sistema actualmente pues se le está dando bastante difusión en esta aplicación. Y cuando son edificios históricos, edificios protegidos, o tenemos normativas urbanísticas que nos limitan el que sobrepasamos el límite de fachada, etcétera, etcétera, pues puede que nos encontremos con algunas dificultades. En cambio, aislar por el interior, desventaja. Los puentes térmicos tendremos que tratarlos de alguna forma. Para la mayoría de zonas climáticas pues no hay problema, pero luego resulta que en la realidad sí que suelen aparecer patologías, ¿no? Sobre el papel pues parece que no tratar los puentes térmicos da igual porque cumplo código técnico, pero luego en la realidad de la obra resulta que me aparecen patologías. Luego también esto de cara a la inercia térmica, pues sobre todo para edificios que van a ser ocupados temporalmente en espacios muy cortos, por ejemplo de fin de semana, pues funciona mucho mejor el hecho de que el aislamiento esté cerca, o sea, en el interior de la vivienda. Tarda mucho menos en calentar, también tarda mucho menos en enfriar. Y hablando de rehabilitación, pues bueno,
perdemos vida, perdemos superficie útil y pues las personas están allí y tenemos que interferir, ¿no? Si tenemos que hacer una reforma. También como ventaja en este caso de cara a lo que sería una comunidad de propietarios, pues el del tercero lo hace, el del quinto no lo hace, eso cada uno pues decide. Bueno, en cuanto a lo que es el sistema, sí que remarcar que este tipo de sistemas de aislamiento térmico por el exterior tienen que estar avalados por un DIT y la empresa que realiza la instalación tiene que estar homologada. ¿Vale? Esto es súper importante. Que a nadie se le ocurra coger un poliestireno convencional y decir, esto yo me cojo el de fachadas, le doy un morterito, le pongo 4 fijaciones y ya tengo hecho mi SATE, ahorrándome pues de los 8 materiales que me dicen 2. O sea, caso que igual pues se puede dar, ¿no? Que solicitan un tipo de material al almacén o al distribuidor, no, pero es que tengo, pues este es de fachadas, sí, ni se os ocurra, ¿vale? Porque estamos hablando de un material que estamos colocando directamente en la fachada, va a estar expuesto a cambios bruscos de temperatura, va a estar expuesto a acciones del viento, lo cual tanto es importante que el material resista de forma adecuada a estos cambios de temperatura como que el mortero que utilice y el revestimiento sea el adecuado para que me garantice esa protección del edificio. Con lo cual, la única garantía que tenemos de una durabilidad adecuada es que el sistema venga avalado por un DIT y que la empresa instaladora esté homologada. Porque en ese DIT van a aparecer los materiales que se utilizan, qué requisitos tenemos de control de obra y qué requisitos tenemos de recepción de los materiales. Vale. Aquí tenéis el resumen, pero lo primero, bueno, es lo segundo que aparece en el control del aislamiento térmico por el exterior, ¿no? El sistema cuenta con DITE. Esto tiene que ser sí o sí. Vale. No he comentado las capas que hacen falta, pero para un sistema habitual lo que hace falta es tanto colocar un mortero adhesivo entre el panel y el soporte, utilizar también fijaciones mecánicas complementarias, luego una malla, una capa de mortero de agarre y una última capa de terminación. O sea que es un sistema que, bueno, en principio parece sencillito, pero luego pues tiene su complejidad para que funcione bien. De nada sirve que sea un sistema excelente si al cabo de 3 años empieza a tener patologías y me están llamando a decir, bueno, ¿esto qué es? Vale. Imágenes de obras. Ahí tenéis los paneles de aislamiento térmico, tenéis la malla, el mortero. También en el DITE encontraréis detalles de encuentro, como realizar pues encuentros con huecos, encuentros con paso de instalaciones, pues toda esa serie de detalles constructivos que en un edificio existente pues me voy a encontrar. Y este es el caso que os comento de 15.000 metros cuadrados de fachadas en Guadalajara, que es una obra del año 96. Estas fotos son de la realización, de la ejecución de obra. Veis, aquí tenéis pues bueno el sistema que se siguió del DIT. Y ahora veréis fotos que no sé si son de este año o del año pasado. Febrero del 2011, pues hace 1 año y medio. Aquí tenéis un detalle de esta esquina. Esto es cuando se terminó la obra. Y 15 años después, pues ahí tenéis, pues apareció una placa, pero el aspecto de la fachada, pues bueno, se le han dado en algunas zonas un revestimiento diferente, pero como veis, aparentemente está como el primer día. Patologías que pueden aparecer aquí, pues dependiendo de lo que es la iluminación que tenga el edificio, es posible que se marquen las juntas. Eso es pues bueno a nivel visual, ¿no? Porque bueno, evidentemente pues tienes muchos elementos, tienes juntas y eso es difícil de disimular. Es como un sistema de placa yeso laminado que si le da la luz de una forma noto las juntas. Pues bueno, esa es una posible patología. Pero si se utilizan bien los materiales adecuados no voy a tener ningún inconveniente. Ahora, si se hace de cualquier forma o no seleccionando materiales adecuados, pues puedo tener abertura de las juntas, desprendimiento del revestimiento, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo más importante en este caso es que tengáis o que depositéis la confianza en una empresa que esté homologada y que el documento del sistema tenga el Tenéis otros detalles de encuentro pues con huecos. Esto pues bueno, ya cuando veáis la presentación, el que se quiera fijar más en detalle,
o como a través de la página web de IPEX, pues también nos podéis hacer consultas en concreto de si queréis ampliar información sobre estos casos. ¿Vale? Más imágenes. Bueno, pues ahí tenéis que después de 15 años pues tiene un aspecto, la verdad es que bastante bueno. Otras posibilidades o casos más, aplicaciones más puntuales, pues para rehabilitación, el aislamiento por el interior. No voy a comentar una de las más habituales, que es el aislamiento entre dos tabiques de ladrillo, ¿vale? Porque, pues bueno, es habitual. En esta zona climática no se utiliza mucho el poliestireno extruido, pero en zonas climáticas más severas, sobre todo en la zona norte, sí que es habitual colocarlo entre dos tabiques de ladrillo. Este sería una aplicación por el interior y para aplicar directamente yeso. Esta otra aplicación sería para poder colocar directamente con pelladas y revestirlo con una placa de yeso laminado. También el material en este caso debe cumplir un requisito esencial, que es que no tenga piel. Esto de sin piel y con piel, si queréis comprobarlo, pues simplemente viendo el material, si os fijáis en el poliestireno, tanto la parte superior como la parte inferior es lisa, y en el corte tiene un aspecto rugoso. Bueno, pues eso es lo que le llamamos la piel del poliestireno, a que si tiene la piel tiene un acabado liso y para aplicaciones como esta no serviría, y si tiene un aspecto rugoso que es sin piel es el adecuado para estas aplicaciones, y también es el adecuado para las aplicaciones de SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior, porque el material tiene que tener una buena adherencia, tiene que ser un poco poroso para que tenga buena adherencia. Aquí tenéis ejemplos pues de aplicación de yeso directamente sobre el aislante, y el aislante está cogido, pues como tenéis aquí, pues con pelladas de yeso, y directamente o se le da el mortero con una malla o se le aplica una placa de yeso laminado. Esto también cada fabricante pues tiene más o menos desarrollados pues diferentes sistemas, y eso pues sería consultar al fabricante determinado para que os asesorase o diese detalles sobre esta aplicación. Vale. En el caso de los suelos, sobre todo suelos de locales no calefactados con locales calefactados, como el caso de los garajes. Recordar que además de aislamiento térmico pues también tenemos que cumplir otros parámetros, como puede ser el caso del aislamiento acústico. Ahí tenéis pues diferentes aplicaciones. El poliestireno extruido se colocaría sobre el forjado totalmente terminado con la capa de compresión. Paso de instalaciones se tendrían que realizar por encima de lo que es el aislamiento, porque recordar que no es un material, pues no es flexible, entonces no voy a poder adaptar el material a ninguna canalización que tenga. Y luego por otro motivo, si tengo una base de suelo radiante, de una instalación de suelo radiante, y le estoy colocando un aislamiento térmico por encima del suelo radiante, pues entonces lo que estoy haciendo es que el flujo del calor pues vaya hacia abajo, que no me interesa para nada. Otras aplicaciones de suelos, y una un poco pues que se sale de lo normal. También, pues bueno, esto en España, por supuesto, no estamos nada habituados. Este es el caso de unas viviendas en Suiza, en el que se utilizó el poliestireno. Si recordáis, al principio de todas las diapositivas he indicado la resistencia a la compresión mínima del poliestireno son 250.000 kilos, pero se pueden llegar a fabricar materiales con resistencias de hasta 750.000 kilos por metro cuadrado. Entonces, pues en otros países utilizan este tipo de materiales para aislamiento del terreno y como base de la propia cimentación. Ahí tenéis detalles constructivos, y también pues bueno, la zona climática en la que está Suiza pues es muy severa. Los espesores que se estaban utilizando aquí, aunque fuese el año 90, pues en cubierta no sé si estaban entre 15 y 18, en fachada unos 10, pues bueno, pues otro clima y otras características, ¿no? Pues muy importante también pues el saber en dónde estamos para exigir unos valores u otros. Bueno, y también en el detalle, fijaros en el encofrado, en el que los paneles se van a subir por encima de la solera y del muro enterrado, para evitar que en todo el perímetro tenga ese puente térmico. Entonces, pues bueno, me parecía pues fotografías que no las podemos ver aquí, y que pues bueno, como aplicación pues dices, pues es viable. Vale. Y por último, para terminar, pues una patología muy concreta sobre todo de edificios pues mal aislados,
en zonas climáticas, pues, sobre todo muy severas, que son los puentes térmicos, y en concreto el puente térmico pues de encuentro con el forjado, ¿no? O sea un voladizo o sea simplemente con el frente de fachada. ¿Cuáles son los dos efectos que tiene el puente térmico? Uno de pérdida de calor. Yo sí tengo una configuración que es de doble hoja de ladrillo con el aislamiento intermedio, pues este elemento está sin aislar, entonces a través de aquí pues tengo un puente de transferencia de calor, que como veis aquí se intenta representar, digamos que la temperatura ambiente sería de 20 grados, pero conforme voy acercando a este punto cercano a lo que es la fachada, pues tendría este gradiente de temperaturas de 15, 10, 5 y 0. Esto se puede comprobar en una vivienda perfectamente, en el que el perímetro, si los frentes de forjado no están bien aislados, está en invierno mucho más fresco y en verano pues mucho más caliente, cosa que sufro en mi vivienda en concreto y vamos, se nota perfectamente. Entonces, por una todas las pérdidas de calor, que eso pues bueno, ya lo hemos comentado, pues no pasa nada, ¿no? Pues pago más de luz y ya está. Y la otra, que sí que ya tiene un poco más de riesgo, es que puede aparecer condensaciones, y esto es lo que sí que tenemos que evitar, y sobre todo porque la condensación es una primera parte, pero la segunda parte es el desarrollo de microorganismos, moho, y quitar una mancha de humedad no es lo mismo que eliminar los habitantes que tengo ahí, con lo cual si lo dejamos pues va a ser peor. También es un efecto que está combinado con la mala renovación de aire de las viviendas. O sea, una puede ser, vale, la orientación, que esté poco aislado, pero es que otra, si no ventilas absolutamente nada, evidentemente, o sea, las casas están hechas para que respiren también, ¿no? Entonces, que es un poco un conjunto de todo. Entonces, ahí tenéis las dos posibilidades que tendría, pues de o aislar por el exterior o aislar por el interior. Pues en este caso, en el frente teniendo un voladizo, no voy a reducir mucho el efecto negativo de los puentes térmicos. Entonces os voy a enseñar unos resultados de ensayos de una asociación italiana, que es Casa Clima, que ha estudiado esto de los puentes térmicos y cómo poder eliminarlos, o cuál es la influencia que tenemos de temperatura, sobre todo en esta zona que marcamos aquí. Y voy a mostrar dos, el del frente de fachada y el del voladizo. Bueno, entonces, la situación 1, aquí tenemos, en el exterior no sé si eran 5 grados, o no recuerdo bien la temperatura en el exterior, ¿vale? Pues esto es con un ladrillo de 30 centímetros, una única hoja de ladrillo, sin aislamiento, 30 centímetros de espesor. La temperatura superficial en esa zona, 13 grados. Colocamos 4 centímetros de aislamiento térmico por el exterior. Pues bueno, hemos ganado casi 4 grados de temperatura. Aquí veis cómo la influencia que tiene, pues con solo colocar 4 centímetros de aislamiento, que sería, digamos, en una rehabilitación lo mínimo casi lo mínimo para colocar en fachada, el efecto que tiene. Si vamos aumentando el espesor, que también de lo que se trataba es de, bueno, qué espesor óptimo puedo utilizar para evitar en concreto este tema de los puentes térmicos. Con 4 centímetros ganábamos esos 4 grados, doblando el espesor de aislamiento pues hasta 8 centímetros teníamos pues, 1 grado más, y colocando otros 4 centímetros de aislamiento, 12, pues hasta esos 18, ¿no? Pues ya nos acercamos. Tener en cuenta que eso es temperatura superficial de esa zona en concreto. En el recinto pues estaríamos en 21, en 23, o pues bueno, lo que se defina. El otro caso que no solucionó los puentes térmicos es aislar por el interior, ¿no? Entonces, en este caso, el espesor del cerramiento era mayor, eran 36 centímetros, en esta zona 12 grados, en el exterior unos 5 grados. Al colocar el aislamiento por el interior, fijaros que prácticamente la temperatura en ese punto, pues no estoy haciendo nada. Estaré reduciendo en gran parte la demanda energética de ese edificio, pero el efecto del puente térmico, pues a la hora de prevenir aparición de condensaciones, no estoy haciendo nada. Y si coloco más aislamiento, porque podría pensar, bueno, pues esto es cuestión de ponerle más espesor y así lo puedo evitar. Pues fijaros que ponemos más espesor y solo gano pues 0,2 grados. Entonces, posibles soluciones: colocar una franja o una banda de aislamiento en el perímetro.
Entiendo que esto es muy difícil de ejecutar en obra, sobre todo si es una rehabilitación. Incluso en obra nueva es difícil porque tienes un salto de espesores, pero simplemente os lo muestro para que veáis lo efectivo que es. Si no trato los frentes de forjado por el exterior. Entonces, si yo coloco una banda de 25 centímetros y un espesor de 3 centímetros, tanto en la parte inferior como en la parte superior del forjado, aquí recordar que eran 12 grados a 16. Prácticamente me he eliminado el riesgo de condensaciones con esa franja. ¿Vale la pena el aumentar la anchura de la banda de aislamiento? Pues no parece que sea necesario. Este dato es con 50 centímetros y este dato es con 75 centímetros. Solo estamos ganando pues 0,1. O sea que no, es prácticamente imperceptible. El otro caso de puente de forjado que sería encuentro con un voladizo. Bueno, aquí además de tener el frente, pues tenemos toda esta superficie que está en contacto con el aire exterior. Realizado con el sistema SATE, aquí tenéis la comparativa de tratarlo a no tratarlo. La situación inicial, en el que no realizo nada, 12 grados de temperatura superficial. Primera opción, colocar 4 centímetros de aislamiento por el exterior, pues gano 2 grados. Si aumento el aislamiento, aquí en este caso sí que se nota, pues gano 1 grado más. Pero en donde tengo mayor efecto es si coloco esa banda de aislamiento que habéis visto en el ejemplo anterior, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. En la parte de abajo tendría que ir con fijación mecánica, en la que ya, pues desde la situación de 12 grados hasta la de 17, pues bueno, es un aumento de 5 grados y prácticamente elimino el riesgo de condensaciones. Bueno, espero que os haya gustado la presentación, que habéis visto cosas nuevas. Para más información en general, no solo del poliestireno extruido, sino en general de eficiencia energética, aislamiento térmico, la página web es muy completa, está continuamente actualizada, noticias, con lo cual os animo a que buceéis en la página web y si necesitáis pues alguna cuestión, pues contactar a través de la página. Y bueno, pues agradeceros mucho el que hayáis asistido a esta jornada y nada más. Gracias.